Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Queridos amigos de Creer y Comprender, continuando con nuestros podcasts cortos, corresponde hoy el turno al tema de la gran longevidad de los patriarcas bíblicos antediluvianos, es decir, anteriores al diluvio, mencionados por nombre en las genealogías bíblicas, dentro de los cuales se destaca Matusalén con sus 969 años de edad. El hecho de que todos ellos, con la excepción de Enoc, por razones que no viene al caso comentar aquí, hayan vivido cerca de 1000 años, es visto por muchos como un argumento para desechar el relato bíblico, o verlo simplemente como uno más de los mitos y leyendas curiosas y pintorescas propias de los pueblos de la antigüedad. La presunción que se encuentra detrás de este enfoque descalificador hacia la Biblia es que es imposible que alguien haya vivido tanto tiempo, pues hasta donde sabemos, por la gran mayoría de la historia conocida, la edad del ser humano no suele sobrepasar los 100 años de edad. De hecho, para la época de Moisés, él ya dejó establecido en el Salmo 90:10 que algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Por lo cual, el mismo Moisés era un caso de excepción a estas alturas al alcanzar la edad de 120 años. Pero no deja de ser arbitrario asumir que algo que no sucede regularmente no pueda haber sucedido bajo condiciones diferentes en algún momento de la historia pasada. Lo más que se puede afirmar con base en la regularidad de ciertos acontecimientos a lo largo de la historia es que debido a esta regularidad es improbable que sucedan de manera diferente, pero no que es imposible. Así pues, aquí se impone analizar las fuentes y las circunstancias que harían de estas improbabilidades de nuestra óptica actual algo, sin embargo, plausible bajo condiciones diferentes. De hecho, no son solo las fuentes bíblicas las que dan cuenta de vidas muy longevas entre los grandes personajes de la antigüedad. Otros documentos antiguos dan cuenta de edades y reinados bastante más largos, como por ejemplo las listas de reyes sumerios, en donde se afirman reinados de decenas de miles de años. Y curiosamente, estos inverosímilmente largos periodos de tiempo asociados a la vida de sus reyes, entre los cuales, valga decirlo, encontramos personajes históricos reconocidos, y no solo legendarios, también decrecen significativamente después del diluvio, del cual también, por cierto, dejaron constancia los registros documentales de estos pueblos en la llamada Epopeya de Gilgamesh, y del cual también hay versiones y resonancias en muchas otras culturas antiguas, me estoy refiriendo al diluvio, incluyendo las civilizaciones precolombinas de los mayas, de los aztecas, de los incas e incluso de los muiscas o chibchas. El escepticismo hacia estos relatos surge pues de lo que el apologista Josh McDowell llamó el resabio de Hume, en alusión a la argumentación del escéptico filósofo racionalista escocés David Hume en contra de la posibilidad de los milagros, que consiste este resabio, en palabras sencillas, en descartar del todo la posibilidad de sucesos extraordinarios con base en que estos no ocurren de manera habitual u ordinaria. Algo así como decir que los milagros no pueden suceder por el hecho de que habitualmente no suceden. O en nuestro caso, que no pueden haber existido nunca personajes longevos como los patriarcas bíblicos antediluvianos, debido a que en la experiencia histórica habitual no existen personajes que vivan todo ese tiempo. Es razonable opinar de este modo, si así se quiere, pero no es racional concluir arbitrariamente que así debe ser, sin caer en la arbitrariedad y en una argumentación tautológica o en círculo, como la del Carbonero de Ávila, a quien le preguntaron que en qué creía, a lo que él respondió que creía en lo que creía la Santa Madre Iglesia. Por lo que le volvieron a preguntar, ¿y en qué cree la Santa Madre Iglesia? Y él respondió
con firmeza y desparpajo, pues en lo que yo creo, de donde surge la peyorativa expresión fe de carbonero. Salta a la vista el carácter arbitrario y sin fundamento de estas conclusiones, por lo que vale la pena señalar las razones por las cuales la longevidad de los patriarcas, a pesar de no ser algo común en la historia, no tiene por qué ser ficción, dadas las siguientes condiciones. En primer lugar, las diferentes formas de medir el tiempo, o más exactamente, los diferentes tipos de calendarios utilizados por las culturas antiguas. Es un hecho establecido y fuera de discusión que para medir los años en la historia se han utilizado calendarios lunares o solares por igual, aunque la preferencia por uno u otro generaría tan solo pequeñas diferencias en un periodo de 1000 años, como aquel en el que se enmarca la edad de los patriarcas bíblicos anteriores al diluvio. Pues el año lunar tiene por lo menos 11 de los 12 meses que tiene el calendario solar, por lo que el calendario utilizado no obraría sustancialmente en contra de la longevidad de estos personajes. Por otra parte, la gran longevidad de los patriarcas antediluvianos se podría atribuir en algún grado a que los efectos degenerativos del pecado sobre los genes de las generaciones posteriores a Adán y Eva fueron más bien lentos y graduales, de tal modo que entre más cercana fuera una generación a Adán y Eva, los efectos degenerativos del pecado sobre ella serían comparativamente menores que en las generaciones posteriores. Pero sobre todo, siguiendo una de las hipótesis más plausibles planteada y defendida por la controvertida escuela cristiana designada como creacionismo científico, fundada por Henry Morris y John Wycombe, debido a las condiciones atmosféricas imperantes antes del diluvio, descritas escuetamente en los versículos 5 y 6 de Génesis 2. Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la faz de la tierra. No obstante, salía de la tierra un manantial. La Reina Valera dice un vapor, que regaba toda la superficie del suelo. Condiciones que podrían muy bien asimilarse a una especie de subatmósfera, muy similar al rocío de agua pulverizada generado en una gran caída de agua como las cataratas del Iguazú u otras del mismo estilo, que ocasionaba un efecto invernadero que impediría a la radiación solar penetrar directamente en la Tierra, creando unas condiciones ambientales muy favorables a la vida que evitaban el acelerado deterioro degenerativo de la misma que comenzaría después del diluvio. En efecto, la Biblia parece dar cuenta de un cambio en estas condiciones con posterioridad al diluvio, con la entrada en vigencia de las estaciones anunciadas en el primer capítulo del Génesis. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Génesis 1:18. Pero cuya aparición concreta solo se verifica hasta después del diluvio en Génesis 8:21 al 22. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Esto implicaría un sensible cambio en las condiciones atmosféricas. Ya no habría efecto invernadero, que traería como resultado un decrecimiento acelerado en las expectativas de vida de los seres humanos posteriores al diluvio, según se ve claramente en la siguiente relación extractada de la línea de descendencia de Sem en orden cronológico y con posterioridad al diluvio. Sem vivió 600 años, Arfaxad 438 años, Peleg 249 años, Serug 230 años, Terah 200 años, Abraham 175 años, Isaac 180 años, Jacob 147 años, José 140 años. Es probable que la declaración de Dios en vísperas del diluvio también tenga que ver con este anunciado decrecimiento en la duración de la vida humana y no solo con la duración en la construcción del arca con la que también se asocia. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Sea como fuere,
Para la época de Moisés parece que la expectativa de vida había alcanzado la media de nuestros días. Como podemos verlo, no hay razones válidas para descartar la longevidad de los patriarcas antediluvianos como un hecho histórico veraz y no como una ficticia leyenda. Termino hoy aquí. Nos veremos en nuestro próximo podcast. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.